Hermanos, que el Señor les bendiga ricamente. Reciban un saludo muy caluroso en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. El mensaje de hoy estará basado en la carta a los Gálatas, capítulo 5, del versículo 13 al versículo 26. Y el tema es vivir en el Espíritu Santo. Y el título del sermón es ¿Cómo puedo gozar la verdadera libertad? Hermanos, el único que puede hacer realidad esta libertad es el Señor Jesucristo. Y estoy hablando no de una libertad política o cualquier otra libertad que usted necesite en este momento, pero creo que la libertad más importante que debe recibir y experimentar cada persona es la libertad que produce el Espíritu Santo en el alma, en el espíritu, en nuestro ser interior, y esta libertad es para la eternidad. Señor, gracias por este momento que podemos, Señor, abrir las sagradas escrituras, compartir tu preciosa palabra y poder mirar y escudriñar cómo Cristo ha conquistado una libertad para nuestra vida, salvación y también para que seamos luz en este mundo en tinieblas. Yo me pongo en tus manos a la dirección de tu Santo Espíritu, en el nombre de tu Hijo Cristo Jesús. Amén. Amén. La carta del apóstol Pablo fue escrita a varias iglesias que estaban en Galacia, allá en Asia Menor, lo que es en ese momento el país de Turquía, y según algunos eruditos fue escrita alrededor del año 49 después de Cristo, con el propósito de refutar, de cancelar, de rechazar algunas doctrinas que eran falsas, que en ese momento estaban repercutiendo en el ánimo de los hermanos y también contradiciendo la sana doctrina. Las personas que introdujeron estas falsas enseñanzas se les llamó judaizantes. Estos judaizantes eran judíos que se habían convertido al cristianismo, pero además de aceptar que la salvación era en base del sacrificio expiatorio de Cristo en la cruz del Calvario, ellos agregaron otros elementos de la ley de Moisés, como por ejemplo, ellos decían que los varones tenían que continuar circuncidándose, y realmente no es lo que las Sagradas Escrituras nos dice. El argumento principal de Pablo es que los cristianos o el cristiano es salvo del poder del pecado y de la condenación por medio de la fe en el Señor Jesucristo, y obviamente no por medio de las obras de la ley. Pablo lo dijo en Efesios 2, 8 y 9, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es un don de Dios, es un regalo de Dios, la salvación. Y luego Pablo termina el versículo diciendo no por obras, para que nadie se gloríe. Amén. Por lo que el apóstol exhorta a las iglesias hace 2000 años y a nosotros también a vivir en el poder del Espíritu Santo y no bajo esa estricta ley, porque era muy rigurosa. Porque el Señor Jesucristo, por medio de su muerte, Él nos ha dado libertad a los creyentes de la esclavitud del pecado, libertad del poder de Satanás y también de esa ley que esclavizaba al judío hace casi un poquito más de 2000 años. Entonces, el tema principal de esta carta es la justificación por la fe sin obras y está dividida en dos secciones, esta carta a los Gálatas. Los 4 primeros versículos es donde él desarrolla toda la doctrina o la teología, es decir, esa es la parte teórica. Y los versículos 5 y 6 es la parte práctica. Es lo que nos dice a nosotros cómo debe ser el estilo de vida de un cristiano
de una persona que es salva, que ha sido declarada por Dios como un verdadero hijo del Padre Celestial. Entonces, dos recomendaciones que el apóstol le hace a las iglesias de Galacia. No era una sola iglesia, eran varias iglesias que estaban en Asia Menor. La primera recomendación es permanecer en la libertad que Cristo dio. Y la segunda recomendación es andar en el Espíritu. Y cuando digo andar en el Espíritu es el Espíritu Santo, el Espíritu de Dios, el Espíritu de Jesucristo, los diferentes nombres, algunos nombres diferentes que se le dan a él en las Sagradas Escrituras. En el primer versículo, Pablo instruye a los hermanos de esas congregaciones a vivir la verdadera libertad espiritual que Cristo conquistó en la cruz del Calvario. Hermanos, qué mejor mensaje que el que Pablo le está dando a estos hermanos de Galacia. Y no solamente a mantenerse firmes en esa gran libertad que tuvo un costo tremendo, la sangre del Señor Jesucristo. Y también a desligarse de la esclavizante ley de Moisés. En otras palabras, tenían que soltarse ya de esa ley. Estaban amarrados, aunque ya estaban viviendo bajo la gracia de Dios, bajo la gracia del Espíritu Santo. Algunos de ellos continuaban abrazando esa ley de Moisés con algunos rudimentos, con algunas cosas, algunos rituales que ya no son pertinentes para la época de la iglesia. Esta libertad era imposible de conquistar por medio de esfuerzos humanos. Por eso Cristo tuvo que venir a este mundo a conquistar esta libertad por usted y también por mí. En los primeros versículos del capítulo 5 de Gálatas, él dice, estad pues firmes en la libertad que Cristo nos hizo libres. ¿Quién le hizo libre a usted en el sentido espiritual? Cristo. Nadie puede dar esa libertad a no ser que sea el Hijo de Dios. Y no estéis sujetos al yugo de esclavitud. Hermanos, eran 613 leyes que los judíos tenían que cumplir y era imposible para ellos cumplirla, satisfacer toda esa ley para poder presentarse frente al Padre Celestial libres de todo pecado y condenación. Era imposible para la ley. He aquí, yo Pablo, os digo que si os circuncidáis, ¿por qué razón? Porque los judaizantes decían que el cristiano, además de aceptar a Cristo y su evangelio, tenían que circuncidarse. Por eso Pablo les dijo, os digo que si os circuncidáis, de nada os aprovechará Cristo. De nada sirve. Y otra vez testifico a todo hombre que se circuncida está obligado a guardar la ley. Lo que la carta de Gálatas nos dice es que hay de aquellos que dependen de las obras de la ley, de los mandamientos, de los rudimentos de la ley. Porque dice Pablo que si infringe una sola ley, un solo mandamiento, Pablo dice, se hace culpable de toda la ley. Entonces la pregunta de Pablo es, entonces, ¿quién puede ser salvo bajo estas estrictas circunstancias? Nadie. Solamente Cristo pudo conquistar por nosotros esa libertad del pecado, del poder de Satanás, esa libertad espiritual. La gracia justificante de Dios y el poder del Espíritu Santo fue lo que produjo esa libertad que la ley no pudo conquistar ni para el judío ni para nosotros, los que en aquel tiempo éramos llamados judíos. Esta es la razón por la cual Pablo los exhorta a mantenerse firmes, a no desmayar, a continuar hacia adelante, para que ningún viento de doctrina falsa los mueva del evangelio que ellos habían creído. ¿Cuál es ese evangelio?
el evangelio del Señor Jesucristo. Que Cristo fue crucificado en la cruz del Calvario, murió en esa cruz, fue sepultado y dicen las Sagradas Escrituras que al tercer día resucitó de los muertos con poder y ahora está sentado en los cielos a la derecha del Padre Celestial. Que nadie, hermano, le mueva a usted de esta sana doctrina. Usted no necesita nada más que esa obra expiatoria en la cruz del Calvario. Le ha regenerado y le ha limpiado espiritualmente. Ahora que eran salvos, después de ser justificados en la sangre de Cristo, tenían que vivir bajo la voluntad del Espíritu Santo para que la gracia justificante continuara obrando en sus vidas. Sed pues vosotros santos como vuestro Padre Celestial es santo. Hermanos y hermanas, somos llamados a llevar una vida de santidad. Tenemos al Espíritu Santo que nos ayuda, pero usted y yo tenemos que poner de nuestra parte en ese proceso de santificación que se va a llevar todos los días de nuestra vida hasta que Cristo venga por nosotros. Sin embargo, hay una advertencia para los Gálatas y también para nosotros los cristianos de hoy. Y es que esa libertad no es una licencia. Ponga atención a estas palabras. Esa libertad no es una licencia, no es un permiso, una concesión para que el cristiano peque deliberadamente, sin sentir nada aquí en el corazón. Hermanos, cuando el cristiano peca, si es un verdadero hijo de Dios, dice la Biblia que el Espíritu Santo nos da testimonio que somos hijos de Dios y cuando el cristiano peca, el Espíritu Santo le habla. El Espíritu Santo le hace sentir mal para que podamos entender los creyentes en Cristo que hemos pecado, que hemos traicionado la santidad de Dios y su voluntad. Porque hay una gran diferencia en lo que significa la libertad de Cristo y lo que es el libertinaje. No es lo mismo libertad a libertinaje. Y dos definiciones muy cortitas que encontré en el internet dicen que la libertad es la facultad y derecho de las personas para elegir de manera responsable, y esta palabra es muy importante, para elegir de manera responsable su propia forma de actuar dentro de una sociedad. Entonces, la libertad que Cristo nos ha dado a nosotros es la facultad o el derecho que tenemos los cristianos de elegir responsablemente cómo vivir nuestras vidas como cristianos y cristianas. Obviamente, conforme a la voluntad perfecta de Dios que está escrita en la Biblia, en las Sagradas Escrituras. Y el libertinaje es la libertad excesiva y abusiva en lo que se dice y en lo que se hace. Y entonces Pablo en Gálatas 5:13 nos dice a qué hemos sido llamados los cristianos, a libertad o a libertinaje. Dos palabras muy importantes que el cristiano debe aprender, o tener en mente. Porque vosotros, hermanos, dice Pablo a los hermanos de Gálatas, a libertad fuimos llamados. Solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne. Fuimos liberados por Cristo, pero esa libertad, dice Pablo, no debe convertirse en un libertinaje, en una vida que vuelva a repetir todo lo que el cristiano hacía, se deleitaba en el pecado, en la inmundicia, cuando no era cristiano.
Pablo dice, no se puede vivir así. No uséis esa libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. Y luego Pablo, hablando del mismo tema a los romanos, en el capítulo 6, versículo 12 al 13, les dice a ellos, pero para nosotros es palabra de Dios para el presente. Él dice, no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal. ¿No reine quién? O sea, Pablo está como personalizando al pecado. Y nos dice que el pecado no debe reinar, no debe dominar este cuerpo de carne y huesos, que está sujeto a las tentaciones. Él no debe reinar. ¿En quién está que el pecado reine en su vida? Está en usted, no en otra persona. Usted es el que tiene que tener la decisión y mantenerse firme en la libertad que Cristo le ha dado, una libertad para no pecar, pero no licencia para pecar. De modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias, ¿no, hermanos? Pablo dice que no debemos obedecer la incitación del pecado o de Satanás. Eso es lo que debemos hacer cuando recibimos el ataque del pecado, de la tentación o del enemigo. Pero de parte de nosotros, Pablo dice, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado. Nuestro cuerpo, los miembros que tiene el cuerpo, la mente, el corazón, la vista, el oído, las manos, los pies. ¿Qué dice Pablo? No los presentemos, ¿para qué? Como instrumentos de iniquidad, de pecado. Sino dice todo lo contrario, presentados vuestros cuerpos a Dios como vivos entre los muertos. Hermanos, Pablo dice que este cuerpo de carne y huesos debemos presentárselo al Señor como instrumento de santidad para honrar y glorificar su nombre. Como Pablo dice también en Gálatas, ¿no? Con Cristo estoy juntamente crucificado. Y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Ya no vivo yo, dice Pablo. Ahora Cristo vive en mí. Y lo que vivo en la fe, dice Pablo, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Pablo dice ahora, así como Cristo se entregó a mí, ahora yo entrego mi vida, mi cuerpo completo a Él. La libertad que Cristo le dio a los creyentes obviamente está regulada por la palabra de Dios, porque en ella se encuentra todo lo necesario para que las personas puedan vivir conforme a la voluntad de Dios. Ese es el manual espiritual, es la guía de Dios, es el libro que tiene palabra viva. Cuando leemos las escrituras, es Dios hablándonos. Son palabras que cobran vida, en que el que la lee y las quiere atesorar, esas palabras cobran vida. No existe la libertad sin límites. En ninguna parte del mundo existe libertad sin límites. Y el cristianismo no es la excepción. Porque en la Biblia se pueden encontrar todos los límites que Dios ha puesto para proteger nuestra vida, para proteger su santidad del poder del pecado. Los límites son necesarios en toda sociedad. El padre pone límites o la madre en el hogar. ¿Para qué? Para proteger que su niño no se haga daño o que pierda la vida. Cuando todos nosotros vamos manejando en alguna ciudad, vamos a encontrar semáforos, señalamientos que dicen alto, pare. Esos son límites. Y si en algún momento dos conductores deciden pasar a la misma vez y uno se salta
infringe la ley y no hace el alto, lamentablemente va a haber en muchos casos un accidente, heridos y muerte. ¿Por qué? Porque no se respetaron los límites. Así es la vida del cristiano. En la libertad que tenemos, esa gran libertad que Dios nos ha dado, tenemos límites y tenemos que respetarlos. ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que abunde la gracia? En ninguna manera, dice Pablo, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos en él? Lo que Pablo está diciendo es que cuando abundó el pecado, abundó la gracia de Dios, que la gracia de Dios es suficiente para salvar al pecador arrepentido. Pero esto no quiere decir que vamos a estar pecando como cristianos para que la gracia de Dios continúe fluyendo. No, ya la gracia de Dios ha fluido y va a seguir fluyendo, va a seguir viniendo a nuestras vidas, pero no es para que pequemos. Anteriormente mencioné que el libertinaje es la libertad excesiva y abusiva en lo que se dice o se hace. Esto quiere decir que una persona que vive una vida en libertinaje, otra palabra es desenfrenada, es porque no tiene límites y por lo tanto no se sujeta a los deseos y a la voluntad de Dios. El libertinaje es contrario a la santidad, al andar en el espíritu y por lo tanto es pecado. La segunda recomendación es andar en el Espíritu Santo. Y encontramos en Gálatas capítulo 5, del versículo 16 al 22, ampliamente lo que el apóstol Pablo nos escribe acerca del andar en el Espíritu. En los versículos 16 y 17 dice, digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. ¿Pero qué dice? Andad en el Espíritu. Porque los deseos de la carne es contra el espíritu y el deseo del espíritu es contra la carne. Y estos dos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Las instrucciones de Pablo para las iglesias de Galacia es que anden en el espíritu y no satisfagan esos deseos que salen de aquí adentro de la carne. Esos son dos caminos espirituales que el apóstol Pablo da a los creyentes para que ellos decidan qué quieren hacer con sus vidas, o andar en la carne o andar en los deseos de la carne. Ahí está la encrucijada. Hay que decidir. Usted tiene que decidir, hermano y hermana. La primera orden de Dios es una afirmación, andar en el espíritu, es una orden. Y si Dios nos ordena algo, hermanos, ¿qué tenemos que hacer? Obedecer. Y la segunda es un rechazo para no satisfacer los deseos pecaminosos de la carne. Dios no aprueba andar en los mismos caminos a la vez. No podemos andar en el espíritu y satisfaciendo los deseos de la carne o viceversa. Hermanos, o somos cristianos o no lo somos. No hay medios cristianos. La Biblia no habla de que una persona es media cristiana o que antes era muy cristiano y ahora no es tan cristiano. No, hermanos, eso no tiene fundamento bíblico. No tiene fundamento en la palabra. El Señor dice, o son cristianos o no son cristianos. No hay medios cristianos. Y entonces Pablo, en Efesios 4:30, hablando del espíritu, del cristiano espiritual, cómo debemos andar, dice Efesios 4:30, no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Pero ¿qué dice? No contristéis, no entristezcan al Espíritu Santo. ¿Cómo un cristiano entristece al Espíritu Santo que está en su corazón, que está como un sello,
que garantiza que es hijo de Dios, que es salvo, que fue regenerado por la sangre de Cristo, andando en los deseos de la carne, satisfaciendo esta carne. Entonces, la persona tiene que decidir, o es un cristiano espiritual o es un cristiano carnal. ¿A dónde está usted? ¿Usted es un cristiano, una cristiana espiritual que busca a Dios con todo su corazón, que lee las escrituras, las medita con sus hijos, sus hijas, su esposa, su esposo, su familia, que oran juntos, que buscan al Señor como hogar, como familia, que cuando hay oportunidad, ahorita no la tenemos, pero en algunas iglesias cuando hay la oportunidad, los templos se abren, usted va con su familia a la iglesia o los manda a la iglesia. ¿Es un cristiano espiritual o un cristiano carnal? Un cristiano que anda en el poder y la dirección del Espíritu Santo, o un cristiano que se guía por los deseos carnales. En la vida de todo cristiano hay una realidad espiritual y es esta. Todos tienen dos naturalezas dentro de sí. Todo cristiano. Una es carnal y humana, y la otra es espiritual y obviamente regulada por el poder del Espíritu Santo. Ambas naturalezas están en una lucha continua. Ahí están peleando todos los días de nuestra vida. Todos los días de nuestra vida. Y usted tiene que elegir cuál de esas dos naturalezas va a gobernar su vida. La naturaleza carnal se heredó cuando Adán pecó en el huerto del Edén. Pablo lo describe con estas palabras en Romanos 5:12. Por tanto, como el pecado entró al mundo por el hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres. Todos los seres humanos que nacen físicamente, pero en el sentido espiritual nacen muertos espiritualmente y necesitan un nacimiento. Muertos espirituales y condenados al infierno. El pecado entró al mundo por un hombre, ese pecado pasó a todos los hombres y todos los niños que como hemos nacido como niños, todo bebé nace con ese pecado, con esa naturaleza caída. Pero Pablo dice todo lo contrario cuando somos cristianos, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Si son hechas nuevas, es porque ya tenemos el poder del Espíritu Santo que nos guía y nos da la oportunidad de sujetarnos a Él para andar conforme a la voluntad del Espíritu de Dios. Y también Pablo dice, y Él os dio vida a vosotros cuando estaban muertos en delitos y pecados, hablando en Efesios capítulo 2, los primeros 3 versículos. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, los cuales anduvisteis en otro tiempo, dice Pablo, siguiendo la corriente del mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos antes, todos los cristianos, dice Pablo, anduvimos en otro tiempo siguiendo o viviendo los deseos de la carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira. Lo mismo con los demás, pero Pablo dice, éramos, fuimos, anduvimos, todos estos verbos de acción que nos indican la condición pecadora que practicábamos, quedó en el pasado.
Ahora somos nuevas criaturas. En este capítulo 5, versículo 19 al 21, Pablo hace una lista de pecados de la carne con el propósito de describir, ponga atención o pongamos atención, de describir el estilo de vida de las personas que todavía no han sido regeneradas. Es decir, que no son cristianos. Y por lo tanto, dice el versículo 21 al final, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de los cielos. ¿Por qué no heredarán el reino de los cielos? Porque no son cristianos. Pablo le dijo a Nicodemo, de cierto os digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de los cielos, que el que no naciere de nuevo no puede entrar en el reino de los cielos. Hermanos, los cristianos entran al cielo porque han sido regenerados, porque Dios el Padre Celestial ha atribuido la santidad perfecta de su Hijo Jesucristo y ha aceptado la condenación, el sacrificio de su Hijo en la cruz del Calvario en nuestro lugar. Él fue nuestro sustituto en la cruz del Calvario y el juicio, el castigo de Dios cayó en él. Los que practican tales cosas no heredarán el reino de los cielos. Mientras que en los versículos 22 y 23, Pablo menciona lo que él llama el fruto del Espíritu, que es el resultado de vivir una vida santa, pura, consagrada al Espíritu de Dios. Y no estoy diciendo una vida perfecta donde el cristiano no cometa en algún momento algún pecado. No estoy diciendo eso. El cristiano, mientras viva en este cuerpo, es un pecador, pero oiga lo importante, es un pecador justificado en la sangre preciosa del Cordero. Es un pecador regenerado por el poder del Espíritu Santo. Y Él nos dio vida a vosotros cuando estábamos muertos en delitos y pecados. Nos salvó, dice Pablo a Tito 3:5, por obras de justicia no que nosotros hubiéramos hecho, sino por el lavamiento de la regeneración y la renovación del Espíritu Santo en la vida de nosotros los cristianos. Pero Pablo nunca dice que el cristiano es perfecto. Dios nunca nos dice que el cristiano es perfecto. Vamos a ser perfectos cuando estos cuerpos de carne sean glorificados, sean santificados completamente y estemos en la presencia de Dios. Y esto es algo muy importante también, muy importante. Solo los cristianos tienen el potencial de experimentar, de disfrutar, de vivir este fruto porque tiene en sus corazones o tenemos en nuestros corazones la presencia del Espíritu Santo, porque Él es el que produce dentro de nosotros el amor, el gozo, la paz, la paciencia, la benignidad, la bondad, la fe, la mansedumbre, la templanza. Y como dice Pablo, contra tales cosas, contra todo este fruto del Espíritu Santo, no hay ley de Moisés que lo supere. Mientras que los que no son cristianos, los pecados que Pablo menciona ahí, no los puede vivir un cristiano. La naturaleza carnal de una persona no redimida, no regenerada en la sangre de Cristo, no puede producir ni experimentar este fruto de santidad porque no tiene al Espíritu de Dios. Por el contrario, el verdadero Hijo de Dios no puede, porque no puede, el Espíritu no le permite y no debe practicar un estilo de vida tan pecaminoso como el que Pablo menciona o mencionó
en los versículos anteriores. No puede vivir una vida de libertinaje, desenfrenada, de adulterio, de fornicación, de inmundicia, de lascivia, de herejía, de idolatrías, de hechicerías, de homicidios, de borracheras, de orgías, cosas semejantes a esto. Hermano, hermana, que el Señor le bendiga. Que ese sermón le ayude a usted a mantenerse firme en la libertad que Cristo conquistó para usted, para mí y para todos los cristianos. Que el Señor le bendiga ricamente.